Me alegra que nos acompañes hoy. Vamos a hacer una de las cosas más importantes de todo el mundo. Vamos a estudiar las Escrituras juntos. El apóstol Pablo le escribió a un grupo de líderes en Hechos capítulo 20 y dijo: ahora los encomiendo a Dios y el mensaje de su gloria, que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santos. La palabra de Dios puede edificarte, puede traerte herencias en la vida. Necesitas familiarizarte con la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo juntos y a ponerlo en nuestros corazones. Vamos a revisar la defensa de Pablo ante el rey Agripa y frente a su hermana Berenice, y también frente al nuevo gobernador Festo. Pablo había sido acusado injustamente y estuvo en prisión en la ciudad costera de Cesarea por 2 años. El gobernador anterior quería apaciguar a los judíos, dejando a Pablo ahí, y ahora es reemplazado por Festo. Festo quería que Pablo regresara a Jerusalén a un juicio, pero dijo: no, nunca se me hará justicia ahí. Pidió ir ante César. Era su derecho como romano. Fue algo bueno porque los judíos tenían un complot para asesinarlo de regreso a Jerusalén, si volvía. Y como dije, veremos cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa, cuando habla al gobernador Festo y a muchas otras personas de influencia y de esa región. Primero quiero decir esto. Pablo estuvo frente a Agripa y su hermana Berenice, y fue el cumplimiento de lo que el Señor Jesús dijo sobre su llamado y ministerio en Hechos 9:15, que llevaría el evangelio ante los reyes. Sin embargo, no creo que Pablo imaginara que cuando eso se cumpliera y llevara el evangelio ante los reyes, sería como prisionero encadenado. Dios no siempre hace las cosas de la forma en que imaginamos. Tiene su manera de hacer las cosas. También es el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, que tú por testimonio llevarías mi nombre ante gobernadores y ante reyes. Y luego dijo que en ese momento no pienses en lo que vas a decir, porque te será dado en ese momento lo que dirás. Y no serás tú quien hable, sino el Espíritu de mi Padre hablando a través de ti. Pablo se defiende ante Agripa. Vemos que eso se lleva a cabo. Vamos al capítulo 25, verso 23, por favor. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por los oficiales y las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo. Quiero que lo imagines. Pablo entra a un gran auditorio y allí está el rey y la reina, con gran pompa y ceremonia. Tienen su ropa real puesta, sus joyas que brillan, sus sirvientes reverentes. Y está el gobernador Festo con sus guardias y su ropa del estado. Y están los comandantes militares, cada uno encargado de 1000 tropas. Y están los líderes políticos más importantes y los de la clase alta de la sociedad. Están ahí parados con lo mejor de su ropa. Y entra este solitario fabricante de tiendas, Pablo, en cadenas. Un gran contraste ante ese auditorio enorme que se despliega con tal opulencia, riqueza y poder mundano. Algunos se sentirían muy intimidados por una escena así, pero no Pablo. Lo vio como una gran oportunidad. De una sola vez podría hablar con los líderes políticos, los líderes militares y los líderes sociales de toda un área al mismo tiempo. Y lo vemos en el capítulo 26, verso 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán y comenzó así su defensa. Para mí es un privilegio, rey Agripa, presentarme hoy ante usted para defenderme de todas las cosas de que me han acusado los judíos. Para mí es un privilegio. Quería decir, estoy muy bien, muy bendecido y afortunado. Soy afortunado. Para mí es una bendición. Un momento. Te acusaron injustamente. Estuviste en una prisión por 2 años. Injustamente. Te ha olvidado casi todo el mundo.
¿Qué dices de Santiago? ¿Qué hay de los apóstoles? ¿Qué hay de la hermandad de Jerusalén? No hay registro de que ninguna persona viniera una vez a visitarlo. Nadie pagó fianza por él. Nadie vino a su defensa. Nadie. Solo está a 80 kilómetros, un día de viaje, y lo han olvidado. Los judíos lo quieren muerto y está en cadenas. Odiado, olvidado, acusado injustamente, en prisión, en cadenas, y dice: estoy feliz. Soy afortunado, inmensamente bendecido. ¡Wow! Claro que se sintió afortunado por hablar ante personas tan influyentes, pero su declaración fue mucho más profunda que eso. Pablo había aprendido el secreto del contentamiento en cualquier circunstancia en la que se encontrara. Pablo había aprendido el secreto de obtener fuerza de Cristo cuando se sentía débil. Aprendió lo que Santiago enseñó, a tener gozo cuando nos asaltaran varias pruebas y problemas. Y tienes que darte cuenta de que el gozo y la paz mental no son determinados por tus circunstancias, sino por tu relación con el Salvador. Oh, sí. Podría parecer que estás en el ojo del huracán y que todo está en tu contra y nada sale bien. Necesitas recordar un par de cosas, amigo. La primera, necesitas recordar que Dios es por ti, y si Él está contigo, ¿quién está en tu contra? Necesitas recordar que nunca te desamparará y nunca te olvidará. Y necesitas recordar que eres un viajero y que vas de paso. Este no es tu hogar. El cielo te está esperando. Y no importa, deja que el mundo arroje lo peor. Tenemos a Dios en el cielo que nos ama y nos abraza, que nunca nos olvidará, y un día Él nos va a tomar y nos va a llevar a gobernar y reinar con Él para siempre. Creo que soy afortunado y feliz a pesar de todo lo que pase. Podemos aprender una lección del apóstol Pablo. Vamos a leer en el verso 3. Sobre todo porque usted está bien informado de todas las traiciones y controversias de los judíos, le ruego que me escuche con paciencia. Todos saben cómo he vivido mi niñez. Desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén, los judíos saben. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví de acuerdo a las leyes de nuestra religión como fariseo. Lo establece, me conocen desde el principio. Las personas que te conocen desde el principio, cómo eras, antes de que Cristo llegara a tu vida, podrían temerte o incluso odiarte ahora, porque tu cambio de vida es un recordatorio interminable de su pecado y lo que podría ser su vida con Dios. Y si no quieren a Dios, tal vez no te quieran a ti tampoco. Yo perdí a muchos amigos cuando fui salvado. No lo hice a propósito, atestigué ante ellos. Les compartí lo que me pasó, algunos fueron salvados, otros no querían saber de mí. Recuerdo que uno de mis amigos con quien usaba drogas me dijo un día: Vélez, esto me está sacando de quicio. Si hubiera sido cualquier otra persona la que se metiera en esto de Jesús, hubiera podido hacerme el tonto, pero tuviste que ser tú. Te conocí antes y veo que has cambiado y eso me inquieta. Él no estaba dispuesto a hacer cambios en su vida. Otro amigo, de hecho, mi mejor amigo en ese momento, lo llevé a la iglesia, fue salvado, lo llevé a una pequeña iglesia pentecostal y fue uno de esos servicios donde puedes sentir la presencia de Dios, parecía ser tangible. Y comencé a sollozar, lloraba y lloraba, y él me vio y tenía esa expresión aterrada en toda su cara, una cara de terror, una cara de terror. En serio que sentía terror. Se levantó, aún puedo verlo, se levantó del púlpito, se giró y corrió. Literalmente salió corriendo de la iglesia. Y desde ese día me trató como al hombre invisible. Veía que yo venía y fingía que no me había visto y caminaba del lado opuesto de la calle para no tener que pasar junto a mí y decir lo que fuera. Me había conocido antes. Mi vida y los cambios que había sufrido eran un constante recordatorio de que Dios era real, porque Él y yo habíamos tenido muchas conversaciones. Estábamos buscando la verdad, al menos yo. Y dije, debe haber una razón para estar aquí. Sé que hay un mundo espiritual, debe haber respuestas. Él dijo, sí, lo sé, yo estoy buscando lo mismo. Lo encontré. Y Él dijo, no quiero tener nada que ver contigo, porque en realidad no quiero cambiar.
Hablé sobre el camino, hablé sobre búsqueda, hablé sobre encontrar a Dios, pero es muy aterrador cuando Dios aparece. Y muchos tal vez lo han experimentado con sus colegas, incluso con miembros de la familia que te conocían antes y te ven ahora y parece que no quieren tener nada que ver contigo. Verso 6. Pablo habla de nuevo a Agripa: y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Es lo que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey, por lo que me acusan los judíos. Dios les había prometido resurrección. Dios les había prometido un Mesías y salvación. Dios había prometido que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de ellos, y esa promesa había sido reiterada una y otra vez. Pero cuando llegó, estaban ciegos para verla, porque no venía envuelta en la forma en que esperaban. Las reglas y sus reglamentos habían opacado cualquier pensamiento de una relación con Dios, y cuando Jesús llegó, revelando cómo era en verdad el Padre, no quisieron saber nada de él. En lugar de regocijarse, se sintieron ofendidos. Les cambiaron los planes de sus tradiciones religiosas y lo vieron como una amenaza que tenía que ser eliminada. Pero piensa en lo que dijo Pablo. Se les dio esta promesa, un Mesías, un Salvador, que Dios iba a llegar a las naciones a través de ellos, y sirvieron fervientemente a Dios día y noche, esperando obtener la promesa. Ferviente significa que eran fervientes, que lo hacían en serio. No era una farsa, no era una payasada. Servían fervientemente a Dios día y noche, esperando obtenerla, pero cuando llegó, se la perdieron. Es posible servir a Dios fervientemente y buscar obtener algo de Él y perderlo cuando te lo da. Sí. Especialmente cuando intentas volver a Dios a tu imagen. Sé que hay personas aquí que han orado por el avivamiento. Dios manda un avivamiento. Ayunaron, buscaron fervientemente a Dios, lo sirvieron día y noche, esperando que Dios moviera su dedo. Podrías perdértelo si no abres los ojos. Muchas personas jóvenes andan con tachuelas en la lengua y tatuajes por todos lados y música que no es una alabanza. Y los ves y les dices: ¿cuándo será el avivamiento? ¡Son ellos! A alguien no le gustó lo que dije. Necesitas escucharlo más que nadie. Amigo, Dios usa medios, toma vías, envuelve cosas en formas que jamás esperarías. No lo pongas a tu imagen. Los judíos lo buscaron, sirvieron a Dios, lo vieron y se lo perdieron cuando llegó. Por Dios. Vamos al verso 8. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos santos, y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces andaba de sinagoga en sinagoga castigándolos por blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Pablo era la punta de lanza cuando se trataba de perseguir a la iglesia, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de ira. Y nota que le dijo a Agripa: no debería ser raro que Dios resucitara a los muertos. Él creó todas las cosas y nos dio vida. Seguro puede levantar algo que esté muerto. Pero Pablo, en conexión a eso, habla sobre cómo persiguió a la iglesia, porque hablaban de la resurrección de Jesús. Y quiero que notes, esto es un comentario aparte, pero vale la pena mencionarlo. En el verso 9, Pablo dice: yo pensé. En el verso 10 dice también: eso hice. Yo lo pensé y eso hice. Las acciones comienzan con pensamientos. Dime tus pensamientos y predeciré tus acciones.
Siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha tu destino, mi amigo. Ten cuidado con lo que piensas, porque se volverá una acción. Jesús lo explicó así: si tu ojo es el motivo de pecado, quítate el ojo del cuerpo. Es mejor que entres al reino de los cielos con un ojo que ir al infierno con los dos. Y no está hablando de sacarte el ojo, literalmente. Está hablando del autojuicio, y el ojo representa el pensamiento interno. Cuando el pecado está en etapa de pensamiento, apresúrate, sé despiadado, júzgalo y encárgate de él. Porque si no lo haces, esto es lo que dice que pasa después. Si tu mano te hace caer, córtala, échala lejos de ti, juzgarlo cuando entre en esa etapa. Si no tratas con el pensamiento en esa etapa, pasa a la etapa de la mano, que representa un acto ocasional o de una sola vez, se llevará a cabo. Y de nuevo dice que necesitas juzgarte si ya pasó a esa etapa. Y luego dice, si tu pie hace que tropieces, córtalo y échalo de ti. Es mejor que entres a la vida con un pie que con dos pies al infierno. Eso representa la siguiente etapa. Los pies representan caminar, y cuando la Escritura habla de caminar, habla de un patrón, habla de un hábito en la vida, habla de un estilo de vida. Si no te encargas de eso aquí, tendrás que hacerlo acá. Y es más difícil. Si no tratas con eso aquí, tendrás que hacerlo acá. Y cuando se vuelve un hábito arraigado, es mucho más difícil. Pero el hecho es que viene desde aquí. La Biblia dice que necesitamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y pensar en las cosas de arriba, en las cosas que son buenas, virtuosas, amables, de buena reputación. Necesitamos pensar en cosas. Lo voy a decir de nuevo. Cuidado con lo que piensas. Pablo dijo, lo pensé y lo hice. Es verdad para cada uno de nosotros. En el verso 12, en uno de esos viajes, iba a Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso de mediodía, oh rey, en el camino vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte contra el aguijón? Primero nota, está frente a reyes y gobernadores y líderes militares y las personas de influencia social de esos días. ¿Y qué hace? ¿Está compartiendo argumentos teológicos altaneros? No, está compartiendo su testimonio. Iba en el camino a Damasco y me encontré a Jesucristo. Algunos están cansados de que yo comparta mi testimonio. Me salvaron en una pequeña misión en Medford, Oregon. Estaba metido en drogas. Le decía eso a mis hijos y... ¡ay! Es la millonésima vez, papá. No se vayan. Lo he estado diciendo 35 años. Estarán aquí otros 35 años y seguiré diciéndolo. Hay poder en tu historia. Hay poder en tu historia. Y tal vez no es como la mía. Tal vez tu historia es: crecí en un hogar cristiano y Dios me protegió de muchas cosas, pero cuando era pequeña me di cuenta que Jesús estaba vivo y lo he amado y lo he servido todos estos años. Hay poder en tu historia. Las personas no pueden escapar cuando les cuentas una historia. De hecho, un hombre con experiencia con Dios nunca estará a merced de un hombre con un argumento. Comparte tu historia y luego relata al rey Agripa lo que Jesús le dijo. Quiero que lo notes. Jesús en primera dijo, hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Jesús toma la persecución de su iglesia y de sus santos personalmente. Ten cuidado en cómo tratas a su iglesia. Jesús ama a su esposa. ¿Sabes qué? Tú no podrás meterte con mi esposa. Es mi novia, la protejo. Jesús dice, no te metas con mi esposa, es mi novia y la protegeré. Lo toma personalmente. Y luego dice, ¿para qué te das contra el aguijón? El aguijón era una vara afilada, era una analogía, y Pablo de inmediato supo de qué estaba hablando Jesús. Era una vara afilada que se usaba para guiar a un buey y hacer que vaya en la dirección que tú quieras, especialmente un buey joven que intentaba quitarse un yugo nuevo. No le gustaba, intentaba quitárselo. Pablo estaba destinado a llevar el yugo del Señor Jesucristo y luchó contra eso. Parece que por un tiempo el Señor había estado tratando con él y lo había aguijoneado con el Espíritu Santo. ¿Quién lo diría? Esto no comenzó en el camino a Damasco.
Pablo le dijo, es difícil para ti. Más bien Jesús le dijo, es difícil para ti golpearte contra el aguijón. Te resistes a mí. Creo que al menos data de la lapidación de Esteban. Pablo dijo, todos quítense sus vestidos, póngalos a mis pies. No quiero que nadie se sienta restringido cuando lancen rocas y maten a este blasfemo. Le estaban lanzando piedras y Pablo estaba parado ahí cuidando su ropa mientras Esteban era asesinado. Y la Biblia dice que la cara de Esteban brillaba como la cara de un ángel. Saulo de Tarso vio eso. Y luego dijo algo sorprendente. Dijo, Padre, no dejes que caiga este pecado sobre ellos. Muy parecido a lo que dijo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego dijo, veo al Hijo del Hombre parado a la derecha de Dios en el cielo. Parece que Jesús le dio a Esteban el mártir una ovación de pie, porque en el resto de las Escrituras Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero en este lugar, cuando están matando a Esteban por la causa de Cristo, Jesús está parado firmemente. Me encantaría que me hicieran una ovación de pie cuando llegue al cielo. Pero aquí Saulo vio eso, escuchó eso y lo persiguió. Lo acosó. Y Jesús usó eso y lo pinchó con su espíritu. Y constantemente en las horas de la noche pensaba, ¿qué es ese brillo que vi en su cara? ¿Quién perdonaría a sus asesinos mientras lo estaban matando? ¿Quién los perdonaría? ¿Quién le pediría a Dios que los perdonara? ¿Y qué fue eso de que veo a Jesús de pie a la derecha de Dios? Eso le remordía la conciencia, le molestaba y luchó y Jesús le dice, ¿de qué te sirve darte contra el aguijón? Es duro escapar de Dios. Para algunos Dios ha estado remordiendo su conciencia y ha tratado con ustedes y trata con ustedes y es duro escapar de Dios. No puedes escapar. Algo que hacen las personas, como el apóstol Pablo, es intentar evitar estos remordimientos de conciencia de Dios cuando trata con ellos, y eso es lo que dijo en el verso 12. Mientras que los ocupados, con los que Dios trata y no quieren escuchar, no quieren ver, en general se ocupan en otras cosas, intentan llenar cada momento libre con una actividad e intentan llenar cada momento de silencio con ruido, para no tener que pensar en el peso de los asuntos del alma y la eternidad. Intentan quitarse los aguijones de Dios que está tratando con ellos y se ocupan con trabajo, se ocupan con fiestas, se ocupan con drogas, con horas interminables de televisión, internet, se ocupan con deportes, cualquier cosa que pueda distraerlos, para no tener que considerar la brevedad de la vida y la grandeza de la eternidad. ¿Y en dónde están con Dios? Incluso los que están enojados con la iglesia, muchas veces Dios trata con ellos. Pablo dijo, yo perseguí a la iglesia, estaba enojado con ellos. Di mi testimonio contra ellos cuando iban a la cárcel, cuando eran ejecutados, los odiaba. Y todo ese tiempo, ¿quién hubiera pensado que Dios estaba tratando con este hombre? ¿Quién hubiera pensado que Jesús lo estaba aguijoneando y recordando cuando él estaba tan enojado contra la iglesia? En una antigua locación, no teníamos suficiente estacionamiento, las personas se estacionaban afuera y algunos tenían que atravesar una calle en particular para llegar. Había un chico que fielmente cada domingo en la mañana se paraba en su patio y acosaba a los que venían. Les gritaba, los maldecía, los retaba, los insultaba, se burlaba de ellos. Todos los domingos las personas tenían que soportar mientras les gritaba y se burlaba de ellos, y los pastores cedimos nuestros lugares por un tiempo para que otros pudieran estacionarse, y yo un día caminaba por ahí afuera, él no sabía que era pastor y dijo, uno de esos creyentes que van a la iglesia de Cottonwood, vaya, creyente que eres, uno de verdad llevaría dentro mis botes de basura. Así que fui y cargué sus botes de basura. Y él fue a la iglesia. Y así siguió mes tras mes, y un día uno de los hombres de la iglesia le dijo mientras él le gritaba, oye, esas rosas de tu jardín son hermosas. Y le dijo, gracias. Debes dedicarles mucho tiempo. Dijo, sí, lo hago. Tengo otras a un costado. ¿Quieres verlas? Sí, me encantaría.
Lo llevó a su patio y le mostró sus plantas y lo invitó a entrar. Se sentó con él y lo ganó para Cristo. Vino a la iglesia y fue a verme sollozando y me dijo: lo siento tanto, lo siento tanto. Me dijo: es que tenía miedo. Por eso era tan grosero. Todo el tiempo Dios había estado tratando conmigo y sabía que necesitaba a Dios. Y cuando veía que iban a la iglesia me daba miedo, me recordaba que yo no lo tenía y por eso estaba tan enojado. Y Dios me perdonó. Quiero pedirle por favor que me perdone, pastor. Por favor, perdóneme. Acepté a Jesús, estoy salvado. Le dije: claro que te perdonamos. Lo abracé y lloró en mi hombro. ¿Quién hubiera pensado que el chico parado en su patio, maldiciendo a los creyentes conforme iban a la iglesia, era aguijoneado por el Espíritu Santo? Y Dios trataba con él, pero eso pasó, y eso le pasó al apóstol Pablo, aunque nadie lo imaginó. El Espíritu Santo es impresionante. Ese individuo que una vez acosó a nuestros amigos terminó dándole su vida a Cristo, y es solo un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Tal vez me estás viendo ahora y eres una de esas personas que se golpea contra el aguijón. Bueno, necesitas clamar a Dios. Golpeas contra algo hermoso, golpeas contra algo maravilloso. El Dios del universo sabe tu nombre, sabe sobre ti y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Invoca el nombre de su Hijo Jesús hoy y no te decepcionará.